pobre y que los empresarios mexicanos no pueden salir adelante, se creó un programa de ayuda social que originalmente nada más tenía el propósito de frenar la crisis originada en el 87, pero realmente se extendió muchos años más, ya hasta a tiempos de Salinas de Gortari, a principios de los 90. Esto se llamó, y muy importante, Pacto de Solidaridad. Variedad económica. Pacto de Solidaridad Económica, o simplemente el Pacto de Solidaridad. Pacto de Solidaridad. Puedes preguntarle a lo mejor a tus papás si se acuerdan de los comerciales que salían en esa época y que siguieron pasando hasta tiempos de Salinas de Gortari y todo eso. El Pacto de Solidaridad Económica no era para los países externos en crisis, ¿no? Era un pacto del gobierno mexicano para los mismos mexicanos, para que los mexicanos no sufrieran tanto los efectos de la crisis mundial y para que no pasara lo que pasó en la crisis del 82. ¿En qué consiste el Pacto de Solidaridad? El cual fue firmado el 15 de diciembre de 1987, dice: los precios del sector público se ajustarán a partir del mes de marzo del 87, de acuerdo a la inflación, del mes de marzo de 88, de acuerdo a la inflación mensual proyectada. O sea, para que la inflación, que es inevitable en toda crisis, no nos afectara, que los precios de los productos, de los alimentos, de cualquier cosa, la ropa, se fuesen ajustando conforme la inflación fuese cambiando, para que no nos quedáramos más pobres, ¿no? Segundo, desincorporación de las empresas paraestatales. ¿Qué significa esto? Una paraestatal es como una empresa, por así decirlo, de cierta manera privada, pero en la que el gobierno tiene tanta incidencia que se podría decir que es una empresa propiedad del gobierno. Es una empresa que se trabaja como una empresa privada, pero que recibe subsidios del gobierno. ¿Qué es un subsidio? El gobierno se compromete por obligación a darle dinero de los impuestos para que siga existiendo, y esperando que de esas empresas, como si fueran negocios particulares, me dé dinero, pero no a un empresario, sino al mismo país. Por lo mismo el presidente de la Madrid dijo: ¿sabes qué? No nos conviene, vamos a que todas las paraestatales las privatizamos, o sea, simplemente se las damos, deja de estar en el control del gobierno y se vuelven empresas privadas. Y las empresas privadas, a través de sus nuevos dueños, van a generar mucho más dinero para sus dueños, y ellos a su vez nos pueden pagar los impuestos correspondientes, ¿no? Otra cosa que se hizo en el pacto de solidaridad, disminución y cancelación de subsidios de dudosa justificación. O sea, el gobierno ya no va a prestarle más dinero a las empresas que todavía controla si no sabemos para qué fue. Y con eso el gobierno se ahorra un montón de dinero. Política monetaria restrictiva. Aumento salarial de emergencia de 15 a 20% para los salarios mínimos. Como tú has de saber, el salario mínimo es un parámetro del mínimo que se debe pagar a un trabajador por su jornada, ¿no? Los salarios mínimos se miden dependiendo de cómo esté la economía en general del país,
Y si la economía está mal, el salario mínimo está mal. Si la economía está bien, el salario mínimo está bien. Pero es lo mínimo que se le debe pagar a una persona. Si un empresario le paga a sus trabajadores menos que el salario mínimo, puede ser severamente multado por el gobierno, porque es ilegal pagar menos de lo que es el salario mínimo. El gobierno decide aumentar a principios de los 80s el salario mínimo con el pacto Solidaridad para que no empobreciesen los trabajadores que ganaban menos dinero. Y por último, mantener los precios de garantía de los productos básicos en sus niveles de 1987. O sea, la crisis ya les pegó hasta 1988 y generalmente la canasta básica debería disminuir de productos y los precios de los productos de primera necesidad, por bien de la economía de la nación, deberían subir. Pero para no empobrecer al pueblo, lo que se hizo es mantener los precios a pesar de todo, y así pues recuperar como tal la confianza tanto del pueblo como de los empresarios extranjeros, de los bancos y los empresarios nacionales. Pero bueno, como tal, eso fue a grandes rasgos el gobierno de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid también hay un par de... Hay varias anécdotas de Miguel de la Madrid. Como él gobernó de 1982 a 1988, le tocó primero lo de la devaluación del peso. Él dijo: yo voy a defender el peso como un perro. Y aún lloró delante del Congreso de la Unión. Y desgraciadamente, durante su administración, en 1985, específicamente el 19 de septiembre de 1985, fue el terremoto de la Ciudad de México. Miles murieron, se cayó prácticamente casi todo el centro, la colonia Roma, la zona Rosa, la Condesa, y en Tlatelolco se cayó uno de los multifamiliares que estaba mal construido. Se ganó muchas críticas porque Miguel de la Madrid tenía a su responsabilidad al ejército y todos los programas de ayuda, ¿no? Pero no retrasó la ayuda de tal manera que no sé si hasta 1 o 2 semanas después del terremoto que empezó a mandar ayuda de parte del gobierno. En lo que eso pasaba, pues la gente tuvo que salir a quitar los escombros y todos esos. Entonces se ganó mala fama Miguel de la Madrid. Otro aspecto importante es que al año siguiente, el año de 1986, aquí en México fue el mundial de fútbol, y los principales estadios de fútbol, el principal, en este caso el Estadio Azteca, era el anfitrión de los equipos del mundo. Bueno, el presidente habló durante el mundial de fútbol y lo abucheaban le tenían resentimiento por lo del 85, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, todavía existía, y a pesar de que se había abierto la oportunidad de que la inversión extranjera regresara, y de plano ya se privatizaron todos los bancos y dijeron: no, ¿saben qué? Ocúpense ustedes de estos. Ya vimos que la política neoliberal, a pesar de lo que nos puede perjudicar, es la adecuada. Vamos a implementarla ahora sí en su totalidad. Ahora,
todas las políticas que se practicaron durante los sexenios pasados afectaron tanto a la población de México que la gente empezó a desconfiar del PRI, del Partido de la Revolución, Partido Revolucionario Institucional. Y en ese momento un priista se sale del partido, se llama Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas era hijo del presidente Lázaro Cárdenas, quien hizo la expropiación del petróleo. Este señor, tengo entendido que se alió al Partido Socialdemócrata, el PSD, uno moradito que ya tiene muchos años que no existe, pero se lanzó contra el candidato oficial del PRI, que en este caso era Carlos Salinas de Gortari. Y aparentemente, y se acepta que realmente fue Cuauhtémoc Cárdenas quien ganó las elecciones presidenciales para el periodo de 1988 a 1994, pero pusieron a Salinas de Gortari de todas formas. A la gente no le pareció, pero de todas formas mandaron al ejército al Zócalo en el centro, y ya con nada más enseñando las armas se bajaron los humos. Eventualmente ya se hicieron tratos con Cuauhtémoc Cárdenas y su gente, pero fue en ese entonces cuando Cuauhtémoc Cárdenas hace el segundo principal partido de oposición. Ya desde los años 30, 40 existía el Partido Acción Nacional, el PAN, que era siempre la principal oposición del PRI, pero ahora surge con ayuda de Cárdenas el PRD, Partido de la Revolución Democrática. El PRD surge entonces, pero con políticas de izquierda. Políticas de derecha tenía el PAN y políticas de izquierda el PRD, y realmente les costó mucho trabajo posicionarse, pero tenían la ayuda y el peso de Cuauhtémoc Cárdenas, que por cierto era hijo del presidente Lázaro Cárdenas, al cual se le considera todavía en ese momento como héroe nacional. Pero independientemente de eso, el que fue presidente de la República fue Carlos Salinas de Gortari. Por muchos considerado un genio, pero generalmente se le toma como un presidente que robó, ¿no? Si tú preguntas por Salinas de Gortari, se te va a decir que era un presidente que provocó una crisis económica tan fuerte que hubo otra devaluación y la verdad no se le quiere mucho, pero mientras estuvo en el poder hizo cosas tan buenas que la gente decía, no, por favor quédate otro sexenio y ahora sí vamos a estar en el primer mundo. Y ya que se fue, ya fue que se destapó todo, ¿no? Pero bueno, aquí tengo Carlos Salinas de Gortari. Fue presidente de 1988 a 1994. Carlos Salinas de Gortari. Prácticamente a este presidente se le debe casi todo lo que conocemos hoy, que es el país, ¿no? Hizo muchas cosas. Este señor Salinas de Gortari reformó otra vez las leyes de tal manera que en el sentido de política, o sea, de los programas para gobernar, pretendía abrirse al pluralismo, o sea, no nada más a lo que dijera el partido oficial, fortalecer el ejercicio de las libertades y de la tolerancia religiosa, muy importante.
Gracias a Carlos Salinas de Gortari se creó dos, dos organismos que son muy importantes, ¿no? Primero, la CNDH y luego el IFE, que acaba de, pues de cambiar, ¿no? Comisión Nacional de Derechos Humanos. Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, para que nosotros como población, si nosotros existen abusos por parte del gobierno que nos priven de nuestras libertades o de cualquier otra cosa expuesta en la Constitución, podemos ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a quejarnos, ¿no? Si te encarcelaron injustamente o si te encarcelaron justamente pero te están tratando mal, es un ejemplo, vas ahí. Si te discriminan por tu religión o por cualquier otra cosa, vas ahí. Y luego, Instituto Federal Electoral, el IFE. Como siempre, nos hemos quejado de que hay fraude electoral y que las elecciones no son limpias. Se supone que este organismo que te da tu credencial de elector y tu identificación, por consiguiente, lo que va a hacer es vigilar que las elecciones se hagan de forma democrática y que no haya fraudes y que no haya ningún tipo de delitos electorales, ¿no? Que compraron no sé cuántas credenciales para votar y aumentaron los votos de tal candidato, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahorita ya se ha reformado, mucha gente se queja de que no hizo su papel, pero hasta el día de hoy muchas credenciales de elector no dicen INE, sino dicen IFE. Pero bueno, algo muy importante que hizo Salinas de Gortari fue reformas importantes a la Constitución. Reformó el artículo 3º constitucional, que es el de la educación, el 5º, el 24, que tiene que ver con la influencia de la religión y la extensión de su jurisprudencia, de su dominio, el 27, el 82 y el 130. A finales de 1992 y 1993, la reforma de todos estos artículos hace que la Iglesia Católica, que tanto tiempo estuvo separada del gobierno desde tiempo de Benito Juárez, otra vez volviera a tener como que relaciones con el gobierno. No que el Estado volviera a ser religioso, sino simplemente todo lo que hubiese pasado antes en contra de la Iglesia ahora ya estaba arreglado. Se volvieron a permitir que hubiese conventos, se volvió a permitir que la Iglesia Católica adquiriese bienes o tuviera edificios para hacer su labor, y además volvieron a legalizarse la enseñanza por parte de religiosos y no necesariamente que la educación fuese laica. Por tanto, se puede ver, por ejemplo, en el CUM, en la Salle, en varias escuelas, que quien dirige la escuela es una orden de religiosos católicos, no un director, un consejo de profesores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una vez reformados estos artículos y mejoradas las relaciones con la Iglesia Católica, en tiempos de Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994, se vuelven a establecer relaciones con el Vaticano, con el país que es el centro de la religión católica, y con el Papa, de tal manera que ya existe embajada del Vaticano en México y viceversa, ¿no? Pero bueno, fuera de esto, Carlos Salinas de Gortari es el heredero del neoliberalismo iniciado por Miguel de la Madrid, y además lo hace aún más radical.
de tal manera que todo está privatizado. Llega mucha influencia de los Estados Unidos, programas de televisión, películas, etcétera, etcétera, como lo vemos hoy en día. Con todo esto de que se interesa por las garantías individuales, ya empiezan a haber conciertos de cualquier artista internacional y pretende fortalecer las finanzas públicas, eliminar gastos inadecuados, mejorar la eficiencia del sector público mediante la disminución de paraestatales, o sea, el gobierno ya no le va a estar dando dinero a una empresa para que le reditúe, sino que nos ahorramos ese dinero y dejamos que otros lo hagan para que nos den dinero a nosotros, ¿no? Pero bueno, a principios de los años 90 pasa, bueno, específicamente en el último año de los 80, en 1989, cae la Unión Soviética, Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, cae en 1989. La URSS, la Unión Soviética, o sea, la Rusia socialista, deja de existir en 1989. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya habíamos platicado, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la casi antes de que termine la Primera Guerra Mundial, existe revolución rusa en Rusia, hay revolución, tiran al zar, las ideas de Marx y Engels son adoptadas por el gobierno ruso y se vuelve, en vez de un reino, una república socialista y soviética. O sea, como tal no hay un presidente. Los que gobiernan son un grupo de gente que se preocupa por dar al resto lo que merece, pero esto hace que las empresas y todos los medios de producción, el campo, las minas, el petróleo, todo sea del Estado, no de particulares. Y por tanto el Estado se queda con todas las ganancias y el Estado se encarga de darte a ti alimentación y escuela y trabajo. Suena muy bien, pero realmente todos tienen lo mismo. No hay clases sociales, no hay dinero, todo te lo da el gobierno, pero pues todos tienen lo mismo, todos tienen la misma ropa, todos tienen el mismo modelo de carro. A lo mejor sí no hay pobreza, pero tal vez porque todos son pobres o tienen las mismas carencias. Pero lo que sí es que el sistema pues acaba con la falta de educación, ¿no? Este sistema socialista se pelea con el capitalista que dice yo gobierno y pero los medios de producción, el campo, las fábricas, el petróleo está a manos de empresas particulares. Y para sostener mi economía dejo que el control del dinero también lo tenga la población, lo cual pues hace que nosotros usemos dinero para comprar lo que nosotros necesitamos. No es que el gobierno no los dé, como en el caso de los socialistas, sino que nosotros hacemos lo necesario para obtener nuestro dinero, el cual eventualmente cambiamos por lo que necesitamos. Eso es capitalismo. Ahora, durante muchos años, hasta 1989, hubo el bloque socialista. Rusia y todos sus países vecinos eran socialistas, pero de repente la Unión Soviética dijo, no, ¿sabes qué? No podemos sostener, a pesar de que somos extremadamente poderosos militarmente y económicamente, si seguimos con este modelo,
la población en Rusia se va a volver cada vez más pobre, porque de plano ya era pobre, y dijo, vamos a suspender este modelo de gobierno, vamos a volvernos una república como lo es Estados Unidos. Se acaba la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ya se vuelve Rusia otra vez, se vuelven amigos. Y lo que hace esto es que ya el socialismo deja de tener influencia en las economías de todos los países del otro lado del mundo, y entonces se propone de Estados Unidos y de otros países ricos que ya no haya como tal, en el sentido solo económico y de comercio, países que sean un solo país, ¿no? Sino que sean bloques de países. Un ejemplo es el Mercosur, ¿no? Ya no vemos a Venezuela, Bolivia, Colombia o a Chile como países separados. Los vemos en términos de comprar y vender a otros países como un solo país grandote, un bloque, pues. Lo que hicieron en Europa, todos los países europeos, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, se volvió la Unión Europea, y ya no veo a la Unión Europea simplemente como Inglaterra o Francia, lo veo como un solo país, y en este caso ahí sí se fueron más allá, creando el euro, una sola moneda para todos esos países, y de esa manera nos es más fácil comerciar. Y lo mismo pasó aquí en México y con Estados Unidos y Canadá, pero de eso ahorita hablamos. A este fenómeno de hacer bloques económicos se le llama globalización. Globalización. ¿Cuáles son los efectos de la globalización? Bueno, sí hay facilidades de los distintos bloques para comerciar unos y otros, pero también lo que pasa en la globalización es que lo que pasa en un país se copia en los otros países, y hasta cierto punto pueden llegarse a perderse la identidad cultural de un país, y además un país más rico puede dominar a otros países, de tal manera que estamos como estamos el día de hoy. Y todo eso eventualmente se acentuó cuando el internet se empezó a propagar por todo el mundo. Ya sea al instante lo que pasó en Medio Oriente, ya sea al instante lo que pasó con lo de las Torres Gemelas en Nueva York, etcétera, etcétera. Y las economías del mundo están ligadas, de tal manera que si a Estados Unidos le fue mal y hay crisis en Estados Unidos, ya todo el mundo occidental, todo México, partes de Europa, etcétera, etcétera, ya también tienen crisis. Si les va bien, pues nos va bien, pero generalmente pues no ha sido así. Pero bueno, una vez explicado eso, el presidente de los Estados Unidos en ese momento de la historia, en 1989-1990, era George Bush, no George W. Bush, quien fue presidente de Estados Unidos del 2000 en adelante hasta Obama, sino fue su papá. George Bush, en los 80s, tuvo la idea de crear un bloque comercial. Ya no véanme Estados Unidos nada más como Estados Unidos, sino vamos a aliarnos con México y con Canadá. México, Canadá y Estados Unidos van a formar un bloque económico para poder comerciar y competir con los demás bloques económicos alrededor del mundo. ¿Cómo se hizo esto? En ese momento era todavía Salinas de Gortari el presidente, y lo que se hizo fue el Tratado de Libre Comercio, llamado TLC o TLCAN. Cualquiera de los dos está bien, TLC o TLCAN, Tratado de Libre
comercio, tratado de libre comercio o tratado de libre comercio de América del Norte, porque solo incluye a Canadá, Estados Unidos y México. ¿En qué consiste el Tratado de Libre Comercio? En que unimos nuestras economías de tal manera que tenemos el suficiente dinero entre los tres como para poder comprar y vender al resto del mundo. Y además, entre los tres países tenemos más de 3,000 millones de habitantes, los cuales van a consumir no solo los productos de los tres países, sino los productos de los demás bloques, haciendo que nuestra economía crezca y la de ellos también. Entonces, las medidas y condiciones del Tratado de Libre Comercio, del TLC, fueron para los países involucrados que firmaron, Canadá, México y Estados Unidos, que se iban a quitar aranceles e impuestos de importación y exportación. Ya hablamos de los aranceles, que son los impuestos que cobra un país para que otro país pueda venir y vender. La cosa es que, ok, ya estoy en el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos puede venir y traer sus productos de manera totalmente gratis, el país no se lleva nada de los impuestos, y como signo de buena voluntad, pues nosotros podemos hacer lo mismo. Vamos a vender nuestros productos del campo o petróleo, lo que sea, y ellos no nos cobran su arancel. Y lo mismo los canadienses con los estadounidenses, y lo mismo los canadienses aquí con los mexicanos. Si tú te fijas en tu jabón de baño líquido, es producto de Canadá generalmente. Pero esto afectó a México, y no solo a México, afectó a Canadá, y aunque en una menor medida también ha afectado a los Estados Unidos. Pero ¿por qué el Tratado de Libre Comercio, que originalmente en tiempos de Salinas nos hizo muy nos trajo mucho dinero? Por cierto, a partir de todo esto del Tratado de Libre Comercio y nuestras relaciones con Estados Unidos y Canadá, es que se empieza a insistir mucho en que las escuelas, sobre todo las privadas, enseñen inglés, y por eso se la pasan enseñando inglés cuando vas a la primaria, a la secundaria y a la prepa. ¿Por qué? Porque nuestros socios comerciales son principalmente Estados Unidos, pero también Canadá. Por eso nos hacen aprender inglés, y siempre piden el inglés en todas las empresas. Pero bueno, no es lo mismo que cuando antes del Tratado de Libre Comercio, porque nosotros, un ejemplo, producimos fresas en el estado de Michoacán y sus alrededores. Nuestras fresas son muy baratas porque son materia prima sacada de los campos de Michoacán. Se le paga poco al campesino, se juntan un montón de fresas, se llevan a los Estados Unidos sin que ellos nos paguen el impuesto que solía cobrársele. Allá en Estados Unidos se transforma en mermelada, ya envasada, pasteurizada, etiquetada, y entonces ellos nos vuelven a traer ya nuestras fresas, pero ya en forma de mermelada. Y el precio de esas mermeladas es mucho más alto que el que nosotros les habíamos dado originalmente a darle las fresas. Y como nosotros, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, que son países de primer mundo, nosotros somos un país en desarrollo, realmente nuestros productos terminan siendo mucho más baratos que los que ellos nos dan. Entonces nos quedamos sin los aranceles que nos estaban pagando, y a su vez ellos ganan más y nosotros ganamos menos. Sin embargo, obviamente el TLC aparentemente también afectó a Canadá y en algunas cosas también a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, también gracias al TLC es que tenemos tanto
contacto con, sobre todo con los Estados Unidos. Ahora, el TLC rápido empezó a negociarse en junio de 1991 y fue firmado hasta 1992. Pero realmente el TLC entró en vigor el 1 de enero de 1994. Esto es muy importante. ¿Cuándo entra en vigor el TLC? El 1 de enero de 1994. Ahora, con esto se acaban, por así decirlo, los temas más importantes del examen. Pero nada más para concluir, historia de México. Termina el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y se creía que había una enorme posibilidad de que nosotros estuviéramos ya en el primer mundo por todos los préstamos que pudimos obtener a raíz del TLC, a partir de la privatización de un montón de empresas. Pero al final todos esos lo que pasó es que Salinas de Gortari abrió a Estados Unidos y a muchas otras naciones el hecho de que, por favor, tráiganos sus productos acá, tráiganos McDonald's, tráiganos la Coca, tráiganos todo eso, ¿no? Obviamente ellos querían que les pagásemos en dólares.